peligro en la carretera. 3 relatos de terror de traileros. Buenas noches, queridos espectadores. Los invito a adentrarse en una noche llena de misterio y terror, donde las carreteras ocultan historias inquietantes basadas en hechos reales que desafiarán la realidad que conocemos. En esta ocasión, seré su guía en un viaje a través de 3 relatos perturbadores que se desenvuelven en el mundo de las carreteras solitarias y las sombras oscuras. Soy el Señor Nocturno y los llevaré por un camino lleno de enigmas y suspenso. Prepárense para una experiencia que les hará dudar de lo que creían saber. La Ruta 52. Me llamo Daniel Zárate, soy trailero, como se conoce aquí en Argentina, o camionero para otros países de Latinoamérica. Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Hago mención de esto porque una de las características principales en la que diferimos es que, a diferencia de mi hermano, la empresa en la que yo estoy no me permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las anécdotas en soledad. Esto me sucedió hace unos pocos años en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52 cerca de la cordillera fronteriza de Chile, Argentina. Eran las 11:15 aproximadamente. La noche fría típica del clima mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejándome absolutamente solo parado a la intemperie de la oscura y congelada carretera. Desde ese instante supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca heló mi cara de inmediato. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto. Dando por concluida mi búsqueda sin resultado positivo, nada técnico justificaba el mal funcionamiento del camión, ni mucho menos el motivo por el que no podía darle arranque. Maldecí en voz alta como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia. Nada más me quedaba por hacer. Dependía de algún otro camión que pasara por el lugar a quien poder pedir ayuda. Pero dada la ubicación en donde me encontraba, seguramente pasarían horas en volver a ver a alguien por allí, o al menos es lo que yo pensaba. Media hora después empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creí en ese inhóspito sitio. Una cinta flameante colgaba de un pequeño soporte a la orilla del parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con la calefacción, sabía que de igual modo tarde o temprano podría averiarse. Entonces yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando aún en eso cuando de reojo percibí una sombra pasar por la ventanilla del lado del acompañante. Por instinto volví la mirada, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente cuando escuché un golpe lateral en el acoplado del camión. Me quedé atento por unos segundos con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento, pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba allí afuera golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente insoportable que surgió de la nada. Pero no fue solo eso, todo el ambiente pareció haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, y algo más espeluznante todavía que me dejó inmóvil de miedo, unas sombras humanoides estaban paradas a unos metros de mí. Eran figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaban inmóviles, sin hacer nada. Segundos después volví a escuchar el golpe. Giré mi cabeza y vi a 2 de esas criaturas prendidas del acoplado, tan cerca que pude percibir el fétido olor que emanaban. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes, porque horrorizado me subí al camión, asegurando las puertas. Instantáneamente empezaron a provocar el caos. Paulatinamente,
Todo el camión empezó a balancearse hacia los costados, como si lo empujaran de ambos lados con una fuerza descomunal. Sentía como las ruedas se levantaban del suelo para luego caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezó a rasgar los vidrios de la cabina mientras yo gritaba desesperado: «Dios, sálvame por favor». Al instante, todo se quedó quieto, junto a un silencio abismal. Abrí los ojos rogando que todo fuera una pesadilla de la que acababa de despertar. Pero sobre el vidrio roto del parabrisas vi pegadas a esas criaturas que ahora podía contemplar claramente. Sin duda alguna eran demonios, seres de rostros monstruosos con grandes bocas y muecas vacías de matices humanos. Al verme en esa frágil condición, lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más hasta que finalmente se volcó hacia un costado conmigo adentro, partiendo las ventanas en 1000 pedazos. Perdí la conciencia y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero me salvó horas después. La hipotermia casi acabó con mi vida al estar expuesto al clima durante todo ese tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente provocado por haberme quedado dormido fue la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó en mi historia pese a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en ese tramo de la carretera. Aún trabajo para la misma empresa, pero solo en destinos locales, plagados de tráfico permanente. Eso es lo que elegí, pues si me toca perderme una Navidad con mi familia, al menos que sea por un motivo más racional que me mantenga seguro y en casa. La cobija del trailero. Mi nombre es Jorge Ávila, soy de Guadalajara, Jalisco, y soy trailero al igual que lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014 cuando me salió un viaje en el cual seguía circulando por la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo de ese entonces, 16 años, se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler mientras mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Llegamos al local cerca de la estación, dejamos el vehículo unos pocos metros de la entrada. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Conduciendo en la carretera, me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado, lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no me respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver unos largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado, observando incrédulo ese cuerpo desconocido mientras me preguntaba dónde estaba mi hijo. La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar, indicándome una llamada entrante de un número que no tenía agregado. Al contestar, me paralicé. Era mi hijo quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante donde habíamos estado minutos antes. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado, volteó a mirar al tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando, le dije a mi hijo que me esperara dentro del local y que ya mismo regresaría por él.
A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme el tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir a la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo. Me preguntó qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante. Justo cuando volvía a pasar por el mismo lugar donde aquella cosa estuvo a mi lado y desapareció, mi hijo dio un grito de advertencia, pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Simultáneamente a su grito, esa cobija se apareció planeando en medio de la carretera en dirección a nosotros, como siendo empujada en el aire por un viento inexistente en esos instantes. Cayó extendida en el parabrisas, cubriendo toda la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia cubierto de vidrios quebrados. Por instinto, no sentí dolor alguno. Me percaté de la herida en mi cabeza recién cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien gracias a Dios solo recibió leves cortes. Esta breve y tétrica odisea tiene una posible explicación, la leí en un periódico días después de haber pasado por ese tormento. El cuerpo descompuesto de una mujer fue hallado cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer, se trataba de una mujer de la vida galante a quien un trailero levantó cerca del restaurante donde cenamos, mi hijo y yo. Eso sucedió una semana antes de que nosotros fuéramos a ese lugar. Por motivos que se desconocen, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solo con una cobija, idéntica a la nuestra. Corte de ruta. Antes de contar mi historia, debo aclarar que debido a la situación en la que se desarrolló el caso, omitiré todos los datos que no sean necesarios. Esta información no tuvo alcance mediático, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que ya como muchos saben es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a eso, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Sucedió en uno de tantos cortes de ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie reparando el daño del que se sienten afectados. Tal fue el caso de aquella noche en la década de los 90, cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneciéramos en el lugar, por lo que nos propusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de cartas de por medio, se hicieron las 1:00 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de gendarmería aparecer de repente, de ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección a la multitud. Algunos se detuvieron justo frente a nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos, escuchamos los gritos y llantos tanto de mujeres como de muchachos jóvenes expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas, formando ya una inmensa nube sobre el pavimento, no demoró en llegar hasta nosotros. Y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a afectarnos. Nosotros estábamos estacionados justo al costado de un monte, que es precisamente donde vimos salir a esas cosas. En primera instancia, pensamos que se trataba de la misma gente intentando huir por el monte.
pero a medida que iban saliendo a la ruta, pudimos constatar que no podían ser ellos. Estos eran seres de media estatura, parecían estar todos desnudos porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de ramas en sus manos y con ellas azotaban el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos intolerables al oído humano. Todos se deslizaban en medio de esa nube y, al parecer, solo nosotros podíamos verlos desde donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror. Pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico que eso, vimos aparecer a otro ser. Este tenía la fisionomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran dos brasas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro negro caminaba a su lado y, a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos eso. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Al llegar al lugar, ya había pasado todo. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder estabilizarlo. Aún así, nunca volvió a ser como antes. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema. Llegamos a la conclusión de que esa noche vimos al mismo demonio acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado lo que nosotros fuimos testigos, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Precisamente, el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos. Y así, queridos espectadores, concluye nuestra inmersión en estas 3 historias de carretera basadas en hechos reales. Espero que hayan sentido la misma escalofriante emoción que yo al contarlas. Ahora es su turno. ¿Qué opinan sobre estos relatos? ¿Les han hecho cuestionar la realidad que conocen? Los invito a compartir sus comentarios y reflexiones debajo de este video. ¿Hay otros tipos de historias que les gustaría escuchar en futuros episodios? Sus sugerencias son valiosas y me ayudarán a seguir trayéndoles contenido que despierte su intriga y los mantenga al borde de sus asientos. Gracias por acompañarnos en esta inquietante travesía y hasta la próxima, queridos espectadores.